Continuamos en el grado de Geografía e Historia en la UNED y vamos a hablar de la invasión árabe de España. La conquista y sus itinerarios. La conquista árabe de la península ibérica sigue apasionando a los investigadores por los múltiples problemas que plantea el análisis de las fuentes árabes de la Edad Media. Esos problemas son de índole cronológico, topográfica y onomástica, y el primero de ellos es averiguar por qué los árabes dieron el nombre de Al-Ándalus a España musulmana, nombre que se perpetuó en el actual de Andalucía, tras la prolongada resistencia de los reyes musulmanes de Granada. El nombre de Al-Ándalus parece ya en tradiciones atribuidas a Mahoma, en poesía árabe preislámica o de la primera época del Islam o en relación con los primeros califas que sucedieron al profeta. Todas estas fuentes son anteriores al año 711 y por tanto apuntan a un origen oriental que no tiene nada que ver con la teoría que sostiene que el nombre de Al-Ándalus derivaría de los vándalos, porque estos bárbaros atravesaron las tierras del sur de la península camino de África hacia el año 429. El nombre de Al-Ándalus aparece en estas fuentes orientales y en las primeras que narran la conquista de Hispania como el nombre de una isla, Clacirat al-Ándalus, o de un mar, Bar al-Ándalus. Tras un análisis de diversas fuentes grecolatinas, árabes y romances, yo creo que la denominación de Chacirat al-Ándalus, isla de Al-Ándalus, es una tradición pura y simple de isla del Atlántico o Atlántida, resultando de una transmisión literaria del mito de Platón que se puede rastrear ininterrumpidamente en muchos autores clásicos, tanto griegos como latinos. Junto a esta transmisión del mito de la Atlántica debió existir en los pueblos marineros en Mediterráneo oriental la creencia muy extendida de una isla o restos de ella más allá de las columnas de Hércules o del estrecho de Gibraltar, aparte de la traducción al copto siriaco y árabe de esa misma noticia. Las fuentes árabes del norte de África y muchas hispanoárabes identifican claramente el Bahar al-Ándalus o mar de Andalus con el océano Atlántico. Me falta el eslabón que pueda explicar el paso de Atlántida o una voz equivalente al Ándalus. Ese eslabón podría encontrarnos en los textos siriacos o coptos. Después de la definitiva conquista árabe de Alejandría hacia el año 646, los musulmanes inician decididamente la expansión por el norte de África. 20 años más tarde, Uqba ben Nafi, tras recorrer el África Negra, llegó a Túnez, donde fundó la ciudad de Kairawán y la primera mezquita del occidente musulmán. En este relato encontramos el eco de una tradición cristiana sobre San Cipriano, obispo de Cartago y que murió mártir en el año 258. Uqba llegó hasta las costas del Atlántico, donde conoció al famoso conde Don Julián, sin dejar de combatir a los bereberes, pero a su regreso fue perseguido y muerto en Tauda, un lugar de Argelia, donde curiosamente se ha encontrado una inscripción fechada en el 359 que hace mención a las reliquias de San Cipriano. El hecho histórico indiscutible es la conquista definitiva de Cartago por Musa ben Nusayri hacia el año 698. Desde Cartago, la flota musulmana recorre el Mediterráneo occidental, pues las fuentes árabes citan incursiones marítimas a Sicilia, Cerdeña, Baleares y, por supuesto, al Ándalus. Mientras tanto, la decadente monarquía visigoda de Toledo se debate en la anarquía tras la muerte de Witiza, en el 710, y la usurpación de la corona por el rey Rodrigo. La cronología de la conquista árabe de Hispania es muy contradictoria y confusa. Por el lado musulmán hay 4 protagonistas según relatos de discutible autenticidad. Musa ben Nusayri, emir de África del Norte, nombrado por el califa de Damasco. Tarik, gobernador de Mauritania, y Muhid al-Rumi. Por el lado cristiano hay otros 4 protagonistas: Rodrigo, el rey; Julián, gobernador de la zona del estrecho; Teodomiro, gobernador de la cartaginense; y los hijos de Witiza. Según las fuentes árabes, el conde Don Julián entabló negociaciones con Musa para demostrar la debilidad de la monarquía visigoda e invitarle a desembarcar en la península. De paso, vengaría su honor manchado por la violación de su hija por el rey. El conde Don Julián era de estirpe goda, como lo demuestra la existencia de la descendencia suyos afincados en la Córdoba califal. Entonces Musa envió a un bereber llamado Tarif, que desembarcó en una isla con 4 barcos, 400 hombres y 100 caballos.
A partir de entonces recibió su nombre y se llamó Tarifa. Los textos árabes, norteafricanos y por supuesto los orientales no mencionan a este personaje e incluso algún autor hispanoárabe asegura que Tarifa debe su nombre al fundador de una herejía musulmana posterior y que el hereje se llamaba también Tarif. Yo creo que historiadores y tradicionalistas musulmanes se han inventado la figura de Tarif para explicar la etimología de Tarifa. Después de ese supuesto desembarco de Tarif, Musa ben Nusayr envió a su lugarteniente, Tarik, quien desembarcó con 1.700 hombres, 7.000 o 12.000 según las fuentes árabes, bereberes en su mayor parte, en un monte que tomó su nombre, es decir, Jabal Tarik o Gibraltar, en la primavera del año 711. Los genealogistas árabes han hecho de él un persa, un bereber o un árabe y le han dado genealogías muy variadas. Las fuentes árabes no están de acuerdo ni en el número de combatientes que participaron en el desembarco, ni en la cronología, ni por supuesto en el lugar exacto del desembarco, ni en el itinerario seguido. La mayoría de ellas afirma que los musulmanes arribaron a tierra en varias oleadas con tiempo suficiente para que el último rey de los visigodos acudiera con sus tropas desde el norte de la península, donde combatía a los vascos. Los combates duraron una semana, desde el 19 de julio del 711 hasta el día 26 del mismo mes y año, y terminó con la derrota y muerte de Rodrigo. El lugar del encuentro aparece en las fuentes árabes con varias denominaciones: Wadi Lahar o río del lago, identificado tradicionalmente con el Guadalete; Wadi Buyaira o río de la Albufera, que puede corresponder al río Barbate o a la laguna de la Janda; Wadi Siduna, río de Sidonia, que puede ser el mismo Barbate; Wadi Ahin, río de Ahin, nombre de una esclava que acompañaba a Tarik y que éste dejó en una isla que también recibió su nombre; Wadi Baka, río de Beca o Meca, que puede tratarse de Barbate o de una mala lectura de Wadi Laka o Guadalete. Antes de su victoria, Tarik había ocupado la alquería de Cartachana, donde según la tradición musulmana un compañero de Mahoma fundó la primera mezquita de la península ibérica, mientras el conde don Julián guardaba la retaguardia en su feudo de Alchacira al-Hadra. Cartachana ha sido identificada por los árabes con la antigua Cartella, actual Torre de Cartagena, entre Algeciras y Gibraltar, y Alchacira al-Hadra son Algeciras. Yo creo que Julián era señor de Cádiz y que el Chacira al-Hadra es un simple arabización de la isla de Gadaira, es decir, isla de Cádiz, y famosa en el mundo antiguo por ser el confín occidental del mundo conocido. Una nueva teoría. Según las fuentes árabes, Tarik se dirigió hacia Córdoba y consiguió una gran victoria en Écija, al cruzar el río Genil junto a una fuente o monte que a partir de entonces recibió su nombre. Tal vez haya que relacionar este lugar con la villa de Monturque en la provincia de Córdoba y como un intento más para explicar la etimología de este lugar. Desde allí envió escuadrones hacia el sur y el este que ocuparon las coras de Málaga o Railla, Ibiria o Granada y Tudmir, región del sudeste gobernada por el conde Teodomiro, pero otras versiones señalan un itinerario inverso, es decir, las tropas árabes conquistaron primero Tudmir y después Ibira y Railla. Esta noticia contradictoria es de capital importancia y replantea el problema de la invasión. Determinados nombres de lugares citados en las fuentes árabes pueden corresponder a topónimos murcianos. La Albuyará o Alcar podría identificarse con la Albufera o Mar Menor, o mejor aún, con la laguna o albufera que rodeaba la misma ciudad de Cartagena por el noroeste, origen de Almagirat medieval y moderno. El Baditín puede ser el río Guadalentín o Sangonera. Resulta curioso constatar en la primera crónica general de España que mandó componer Alfonso X el Sabio basándose en la crónica del Morro Rasís, geógrafo, historiador hispanoárabe del siglo X, la siguiente noticia sobre la derrota de don Rodrigo. Pero algunos dicen que fue esta batalla en el campo de Sangonera, que es entre Murcia y Lorca. También el lugar de Al-Sabaki, los acequias citado por el poeta del siglo XIII, Al-Cartachaní, podría corresponder a las acequias que regaban y riegan la famosa huerta de Murcia.
Y la Cartachana, conquistada por los árabes, podría referirse a la ciudad de Cartagena y no a la antigua Cartella de la bahía de Algeciras. Pienso, pues, que el desembarco tuvo lugar en las costas murcianas y que la primera ciudad ocupada por los árabes fue Cartagena. Por conocer ambigua y contradictoriamente los geógrafos e historiadores árabes, la situación de las columnas de Hércules asignaron a la zona del estrecho de Gibraltar el lugar idóneo del desembarco. Según la versión tradicional, Táriq encargó a Mughir al-Rumi la conquista de Córdoba, y él prosiguió su avance hacia Toledo, capital del reino visigodo. La ciudad no ofreció resistencia y Táriq cruzó Somosierra por un puerto que a partir de entonces recibió el nombre de Bab Táriq, es decir, Buitrago. Creo que la etimología también es falsa y que esta, como otras, se forjaron en el siglo X cuando se intentó en la Córdoba califal redactar la crónica de la España musulmana. Según la tradición árabe, Táriq encontró en este recorrido por el centro de la península fabulosos tesoros, entre los cuales sobresalía la mesa de Salomón del Templo de Jerusalén. Hablemos de la expedición de Musa. Simultáneamente a estos hechos interviene el emir del norte de África, Musa ben Nusayr. Según unos, fue avisado desde el primer momento por el propio Táriq para que le enviara tropas de refuerzo para consolidar la cabeza de puente establecida en la península. Según otros, Musa manifestó una gran irritación cuando se enteró del desembarco y ordenó a su subalterno que no se adentrara en el interior del país hasta su llegada. Al frente de unos 18.000 hombres, concentró sus fuerzas en un puerto cercano a Ceuta, llamado Marsa Musa, Puerto de Musa, en las faldas de Jabal Musa, Monte de Musa. Tanto el puerto como la montaña recibieron, según ciertas tradiciones, su nombre por haber embarcado allí. Sin embargo, otras tradiciones religiosas la relacionan con el viaje de Moisés y Josué a la confluencia de los dos mares o estrecho de Gibraltar, de acuerdo con la Alzora 18 del Corán. Musa y sus tropas arribaron a Alchacira al-Hadra, Cádiz, más bien que Algeciras, en junio del 712 y quiso seguir un itinerario distinto del de Táriq, contando con el asesoramiento del conde don Julián. Después de ocupar las plazas fuertes de Medina, Sidonia y Carmona, Musa ben Nusayr sitió Sevilla, que se rindió tras débil resistencia. Atravesó las tierras de Huelva y cruzó un desfiladero o valle que recibió su nombre, Fach Musa, actual Valdelamusa, cuyos habitantes se convirtieron en clientes de Musa. Como es de suponer, la noticia es inaceptable. El emir árabe prosiguió hacia el norte y sitió la ciudad de Mérida, que resistió varios meses hasta que capituló el 30 de junio del 713. Las capitulaciones de Mérida, en las que se indica que los bienes de los muertos, el día de la batalla de los que habían huido a Galicia, y los bienes de las iglesias pasarían a poder de los musulmanes, se pueden considerar apócrifas. Aunque la mayoría de las fuentes árabes dice que Musa ben Nusayr envió a su hijo Abd al-Aziz a Sevilla para sofocar una rebelión, sin embargo, otros textos árabes sitúan al hijo del emir firmando con el conde Teodomiro las capitulaciones de la antigua cartaginense y que en árabe recibió el nombre de Tudmir. Este tratado permitía a los cristianos conservar cierta autonomía en 7 ciudades a cambio del pago de ciertos tributos a favor de los combatientes árabes, tanto hombres libres como esclavos. Se conservan 4 versiones de este interesantísimo documento, fechado en abril del año 713. En las versiones citadas coinciden los hombres de 6 ciudades: Orihuela, Mula, Lorca, Alicante, Hellín y Valencia. La séptima varía, para unos transmisores se trata de Elche y para otros de Villena o Bigastro. El pacto de Teodomiro recuerda el de Damasco de septiembre del 635 o diciembre del año siguiente. En este pacto de Teodomiro no aparece mencionada la ciudad de Cartagena y la razón parece obvia, porque fue conquistada por las armas y por tanto quedaba incluida en el régimen de la capitulación incondicional o forzosa. El Pacto de Teodomiro, de indiscutible autenticidad, es el primer documento hispano-árabe del que se tiene noticia, y su análisis y estudio son esenciales para tener una idea clara del régimen civil y militar en la península ibérica durante el siglo VIII. Teodomiro casó una hija suya con un noble sirio y sus descendientes de la más rancia y rica nobleza hispano-árabe se perpetuaron en el reino de Murcia hasta el siglo XIII,
cuando fue ocupado por Fernando III el Santo. Tampoco se pone de acuerdo los autores árabes de la Edad Media en fijar el punto de encuentro entre Musa ben Nusayr y Tarik, pues citan Toledo, Talavera y Córdoba, que puede corresponder a Cartagena o Cartagena. Según esos mismos autores, la entrevista no fue nada cordial e incluso Musa se atrevió a golpear con un látigo a Tarik, exigiéndole la entrega de los tesoros encontrados. Ambos atravesaron el sistema central y Musa ben Nusayr lo cruzó por otro valle o desfiladero que también se llamó Fak Musa. Se trata del valle del río Balmuza, que nace en las estribaciones de la Sierra de Peña de Francia, en la provincia de Salamanca. Otra etimología falsa. Conquistó Astorga y llegó hasta Lugo, desde donde emprendió el regreso repasando el sistema central por el mismo valle de Balmuza. Tarik, en cambio, se dirigió a Zaragoza tras la ocupación de Medinaceli, la antigua Ocilis, aunque los geógrafos árabes digan que fue fundada por Salim, un compañero de Tarik. En el Valle del Ebro consiguió, al parecer, la sumisión del conde Fortun, hijo de Casio. Se convirtió al Islam y fue cabeza de una familia o dinastía que se enseñoreó de la comarca durante 3 siglos y desde aquí, en fecha ulterior, se procedió a la conquista de Cataluña. Los primeros emires. Llamado para rendir cuentas al califato de Damasco, Musa ben Nusayr abandonó con Tarik la península ibérica en el verano del 714. Le sucedió en el gobierno de la Andalus su hijo Abd al-Aziz, que se estableció en Sevilla y tuvo como visir a Abid ben Abi Abda, nieto del fundador Kariwan, Ubdanen Nafi. Según parece, se casó con la viuda del rey Rodrigo o con una hija suya, llamada Eguilona, para legitimar, en cierto modo, la posesión árabe de la península y considerar el nuevo emirato como heredero directo de la monarquía visigoda. Consolidó las conquistas de su padre y la tradición le atribuye la conquista de Bora, Santarém, Coimbra y otras ciudades portuguesas. Fue acusado de abandonar las tradiciones árabes por instigación de su esposa, que le animó a ceñir una corona y obligar a los nobles árabes a inclinarse ante su presencia, aunque otros autores afirman que no quiso reconocer al nuevo califa de Damasco, Sulayman, por haber ordenado la prisión y tortura de su padre y la ejecución de un hermano suyo. Lo cierto es que fue asesinado en marzo del 716 en la iglesia de Santa Rufina, consagrada como mezquita. Fue nombrado sucesor su primo Ayyub, hijo de una hermana de Musa ben Nusayr. Su gobierno duró 6 meses hasta la llegada del nuevo delegado del emir de Kariwan, Al-Ur, que llegó con 400 nobles y decidió trasladar la capital de Sevilla a Córdoba. Estos gobernadores de Al-Ándalus oficialmente dependían del emir del norte de África, con sede en Kairawán o directamente del califa omeya de Damasco como Al-Sam, que recibió, según parece, órdenes precisas del califa Umar ben Abd al-Aziz para informarle con detalle sobre la situación de Al-Ándalus y si merecía la pena evacuar la península por razones de seguridad de los musulmanes asentados en ella. El nuevo gobernador aplicó estrictamente las leyes del Islam, reconstruyó el puente romano utilizando las piedras de las murallas de la ciudad y construyó un recinto de tapial. Con el quinto conseguido, en las acefias, reservó al otro lado del río un terreno como cementerio de los musulmanes. Según algunos autores, murió el 10 de junio del 721 en combate contra los cristianos de Tarazona, pero otras fuentes afirman que murió en una expedición a la Galia cuando sitiaba Toulouse. 4 años más tarde, Anbasa consolidó las conquistas de sus predecesores y se apoderó de Carcasona y Nimes. Desde esta ciudad organizó una rápida campaña por los valles del Ródano y del Saona hasta penetrar en Borgoña en agosto del 725. Tal vez haya que situar en esta época el comienzo de la resistencia asturiana, después de la batalla de Covadonga, aunque la tradición y muchos historiadores modernos la fijan en el año 718. Otro emir de Córdoba, Al-Gafik, atravesó los Pirineos por Roncesvalles, saqueó Burdeos y se dirigió a San Martín de Tours. A 20 kilómetros de Poitiers, Carlos Martel derrotó completamente al ejército musulmán.
En esta importante batalla, que tuvo lugar en octubre del 732, murió al-Jafiki y muchos de los suyos. Los supervivientes se replegaron a Narbona, que siguió en poder de los musulmanes hasta el año 751. Hacia el 740 estalló en el norte de África una revuelta general de los bereberes contra los árabes, revuelta que se extendió al Andalus. El califa de Damasco envió un ejército de tropas sirias, pero fue deshecho cerca de Fez. Los supervivientes se refugiaron en Ceuta y poco después pasaron a la península para ayudar al emir de Córdoba, Abd al-Malik ben Qatan. Fueron unos 10.000 al mando de Bal'ad, que finalmente se hizo con el poder, gracias al asesoramiento del conde Ardobás, hijo de Bitiza, y para terminar con las guerras civiles entre los árabes baladíes que llegaron a la península después del 711 y los sirios. El emir Abul-Jattar hacia el 743 asentó a los sirios en las provincias del sur y cambió de la prestación del servicio militar y recibieron 2/3 partes de las propiedades donde se establecieron, de acuerdo con las Hospitalatias Visigoda. El hecho de aplicarse la denominación de provincias militarizadas a determinadas comarcas o regiones, Andalucía, el Algarve portugués y Murcia, en las que se establecieron los sirios, parece indicar que en el año 743 la administración árabe se había consolidado solamente en el sur del Al-Ándalus. Hablemos del problema tribal en Al-Ándalus. El conocimiento de la situación desde los tiempos más remotos de las numerosas tribus establecidas en la península arábiga, de sus asentamientos y mutuas relaciones, ha sido posible merced al gran desarrollo de las ciencias genealógicas. Estas permiten estudiar los continuos enfrentamientos entre los grandes grupos tribales que no cesarían con la aparición del Islam, sino que más aún, con la creación del imperio, se trasladarán a los distintos territorios donde unos y otros llegarán a establecerse. Así pues, con el Islam, las luchas rebasarán el marco del Oriente Medio para alcanzar los límites territoriales del nuevo orden sociopolítico y religioso. Para su conocimiento hay que partir del hecho de que las dos ramas que constituyen los grandes grupos tribales divididas en multitud de clanes proceden de un antepasado común, Sem. Una de ellas será la constituida por los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, según la línea de un antepasado conocido por Adnán, es decir, los andaníes, llamados también árabes del norte, caixíes o mudaríes. Otra es la de los descendientes de Yotán, hijo de Ber, a través de Cantán o cataníes, conocidos asimismo por calvíes o yemeníes, por haber sido el Yemen su hábitat originario, razón por la cual se les llama también árabes del sur, a pesar de que en época ya histórica se desplazaron hacia el norte y aparecieron nomadeando por el centro y norte de la península arábiga. Estas dos grandes ramas pueden responder por lo que se refiere a su mutua conflictividad y hostilidad al enfrentamiento de los tiempos más antiguos entre el nómada de las estepas y el sedentario de las tierras fértiles. Tenemos amplia noticia de las cadenas de generaciones de ambos grupos tribales gracias a las abundantes noticias dadas por Ibn Hazm de Córdoba en el 1064 en su tratado de genealogía Jam'ar Asab Arabat, libro de la selecta colección de las genealogías de los árabes, en el cual encontramos multitud de datos sobre los hechos y personalidad de quienes sobresalieron en los días de la época preislámica en el naciente Islam. Y por si fuera poco, el autor añadió para tiempos posteriores las genealogías de algunos pueblos no árabes, como los bereberes. Por lo que hace a la época posterior a la aparición del Islam, interesan aquí las continuas referencias del Ibn al-Ándalus, en las que aparecen citados los personajes árabes más notables que pasaron desde los primeros tiempos a nuestra península o a sus descendientes, y que son conocidos con el nombre de baladíes, indígenas, tomando el califativo en el sentido de ser los primeros llegados. Ibn Hazm no se conforma con citarlo, sino que nos da noticia a la vez de los principales asentamientos y núcleos de población de cada uno de ellos en Hispania, destacando aquellos que más se distinguieron en el ejercicio de las armas, las ciencias o las letras, y en ocasiones, como puede verse en el estudio de Elías Terés, aportando datos completos sobre las diferentes linajes de poderosas familias como las de Almanzor, Banu Achachak
y Banu Haldún, de Sevilla, los Banu Tuchib, de Zaragoza, o los omeyas en general, no faltando algunas familias de origen hispánico muladíes, como la aragonesa de los Banu Qasi en el Valle del Ebro. Las noticias que presenta Ibn Hazm permiten reconstruir y aclarar numerosos puntos oscuros sobre los asentamientos y repartos de tierras entre la minoría árabe, llegada con la invasión, de acuerdo con su filiación tribal, árabes del norte o árabes del sur, sumando a ello buena copia de los datos lingüísticos, arabismos y topónimos. La posición hegemónica que los clanes rivales tuvieron alternativamente según los califas en el gobierno del nuevo imperio árabe omeya no dejó de proyectarse en el norte de África y en Al-Ándalus, territorio donde llegaron a alcanzar los enfrentamientos graves proporciones. Su espíritu de partido, o asabiyá, basado en su origen étnico según cada una de las ramas citadas, la antipatía, cuando no el odio, que los habitantes de las comarcas desérticas nómadas mantuvieron siempre, como se ha señalado, por los ocupantes de las tierras fértiles, sedentarios, y el lugar tan importante que los caisíes ocuparon en época omeya frente a los calvíes, relegados a un segundo plano, sobre todo hasta los tiempos de Al-Malik, 685-705, que marcaron profundamente las diferencias envenenadas por uno de los mayores errores de la política omeya. Esta siempre atenta a apoyarse alternativamente en uno u otro grupo en una política de balanceo. Se prestó así las querellas tribales, ansiosos ambos grupos de usufructar la protección del soberano en beneficio propio de su asabiyá. Cuando Musa b. Nusayr, en el año 712, llegó a la península, iba acompañado de un buen grupo de combatientes árabes, tanto caisíes como calvíes, es decir, de las dos ramas siempre enemistados, pero fue suficiente empezar a distribuir las tierras y el reparto del poder para que estallase el conflicto, con todas sus consecuencias sociopolíticas. No se necesitó más que la tradicional hostilidad entre los compañeros de Musa y los árabes, que luego pasaron al Andalus para que estallara, haciendo tambalearse la reestructuración de la nueva provincia omeya. Pero además, a todos estos problemas, habrá que sumar los que trajeron consigo los bereberes magrebíes, poco dados a someterse a una autoridad supratribal. Todo ello desembocó en una sucesión de luchas y enfrentamientos entre los distintos clanes, entre árabes y bereberes, que llenan el periodo primero del dominio musulmán en la península ibérica, el de los gobernadores hasta el 756, y cuya actividad es tan difícil de discernir e interpretar como apasionante su estudio. Las grandes zonas de poblamiento árabe fueron la actual Andalucía, que no hay que confundir con el concepto de Al-Ándalus, el Valle del Ebro, comarca superior, y en menor proporción el Sarak al-Ándalus, o Levante. Podemos afirmar que en general toda la zona suroccidental andaluza, desde Málaga a Béjar, es decir, el Algarve portugués, fue ocupada mayoritariamente por tribus árabes yemeníes, aunque como señalan los investigadores, con una densidad decreciente según nos dirijamos a poniente. Sevilla es un caso tan notorio que incluso se jactaban de la supremacía yemení, aunque no faltaron linajes calvíes, árabes del sur, como los anteriores, en clara inferioridad. 5 grupos calvíes frente a 19 yemeníes. En el valle del Guadalquivir, en sus tierras bajas, encontramos representantes de los grupos de Lanj, Adrambat, Yasud y Tuchib, entre otros. Algo semejante sucedió en parte de la corona de Rayá, es decir, la zona de Málaga-Archidona. Si en Andalucía suroccidental hubo un claro predominio yemení, no sucedió lo mismo en la central y oriental, aunque quedó bien patente la agrupación de los clanes árabes y sus afinidades tribales. En torno a Pechina, Almería, encontramos grupos yemeníes, así como en la Vega granadina, mientras que los árabes del norte se instalaron especialmente en las zonas alpujarreñas, así como cerca de Granada, en el término de la actual Santa Fe. En las comarcas jienense hubo un cierto predominio de los árabes del norte. Manuel Sánchez señala, como ha hecho para otras zonas citadas antes, en la de La Guardia, o a los Asad y Upayelíes, los Kinana, en Canena, Baila y Abs, en Úbeda, etc. Pero también encontramos árabes del sur en Arjona.
Siguiendo a este autor, podemos afirmar que en el valle medio del Guadalquivir, entre Sevilla y Córdoba, la población de origen árabe se hallaba profusamente mezclada, sin claro predominio, como ocurrió en la zona oriental de Málaga, Tuzmir, Murcia, de un grupo étnico sobre otro. Al norte de Córdoba, la población árabe, considerablemente densa, estuvo muy diseminada. Caisíes por la parte de Firris, actual Constantina, y en el Valle de los Pedroches, Fas al-Butat, como atestigua el topónimo Gafik, Quasik, en Belacasa. Para María Viguera, los árabes del sur o yemeníes superaron con mucho a los del norte en el Valle del Ebro. Esta situación se observa también en la extensión que ambos grupos ocupaban, como señala Ibn Hazán al relatar detalladamente los hechos de los principales personajes de los Banu Tuchib, uno de cuyos clanes hemos visto instalado en Sevilla y a los que encontramos también en Calatayud, Daroca y Zaragoza. De ahí las dificultades que, como veremos luego, encontró al-Sumalí, árabe del norte, en su gobierno de Zaragoza, donde además no faltaron los udríes, chudamíes y jarachíes, especialmente en Corbalán. Para el grupo de los del norte recoge Ibn Hazán la presencia de tamimíes en Estercuel.